Pues como lo prometido es deuda, once again, vamos a checar cómo hacer lo de la etiqueta de la botella. Así es que vamos a empezar desde la última escena que teníamos, nuestra botella de polígonos de baja resolución. Entonces, como ven, tenemos aquí muy pocos polígonos. Si presiono bueno, aquí están en el nivel 1 del teclado y se ven muy marcadas las divisiones. Selecciono la botella y presiono el número 3 en el teclado y ya se ve suavizado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir este Smooth Preview, que es el equivalente a presionar el 3 en el teclado, a polígonos. Entonces lo que tenemos que hacer primero, con el objeto seleccionado, presionamos el número 3. Ahora nos vamos al menú, seleccionamos Modify, Convert, Smooth Mesh Preview to Polygons. Entonces eso subdivide nuestro objeto muchas veces. Ahora ya tenemos muchísimos más polígonos. Y si lo vemos, se ve exactamente igual que el anterior con el número 3, pero ahorita está en el número 1. Si lo selecciono y presiono el número 3, van a ver un pequeño cambio. Entonces aquí, ya en esta versión, nos aseguramos que esté en el número 1. Y ahora vamos a seleccionar todas las caras que van a conformar nuestra etiqueta. Con este botoncito de aquí arriba, que se ve como un cuadrito verde punteado con una flecha roja, podemos enfocar, digamos, el viewport en un solo objeto y esconder el resto. Entonces, primero que nada, seleccionamos el objeto en el cual nos queremos enfocar. Presionamos este iconito y esconde todo lo demás para que no nos estorbe. Entonces, vamos a seleccionar de aquí las caras del objeto que queremos seleccionar para que se conviertan en nuestra etiqueta. Una forma fácil de seleccionar muchas caras es con una opción que es como el equivalente a pintar las caras, ¿no?, que queremos seleccionar. Y para hacer eso vamos a presionar, dejamos presionada la tecla Q de queso en el teclado, y luego presionamos el botón izquierdo del mouse, lo dejamos presionado también y nos aparece este submenú. Aquí seleccionamos Paint Select y vamos a ver que nuestro puntero cambia como una especie de pincelito con un círculo alrededor. Entonces, ya que está así nuestro puntero, le damos clic con el botón derecho, seleccionamos que queremos pintar las caras y es ahora cuestión nada más de darle clic, mantenerlo presionado y empezar a pintar, por decirlo así, las caras que queremos. Y así es muchísimo más fácil seleccionar esta cantidad de caras. Ok, una vez que tenemos seleccionadas las caras que queremos que se conviertan en nuestra etiqueta, ahora tenemos que decirle que estas caras las duplique y las extraiga. Eso lo hacemos en el menú, nos vamos a Mesh, a Edit Mesh, y luego seleccionamos Duplicate Face. Entonces aquí vemos, tenemos el objeto blanco, es la botella original, y las caritas en verde son el nuevo objeto que creo, basado obviamente en la selección que teníamos. Selecciono el modo de objeto. Como los dos están en el mismo espacio, es difícil luego seleccionarlos, uno o el otro. Entonces una forma fácil de seleccionar únicamente la etiqueta es, hago un cuadro de selección en el que caiga todos los dos objetos. Ya que están los dos seleccionados, presiono Control en el teclado para deseleccionar y le doy un clic a la botella. Entonces, ya que tenemos así nuestro objeto, vamos a seleccionar R para activar la herramienta de escalar. En este caso vemos que el pivote de nuestra herramienta está fuera de la botella, y yo en este caso quiero que esté, por decirlo así, en el centro. Entonces tengo que centrar mi pivote. Acuérdense que para centrar su pivote se tienen que ir al menú, seleccionan Modify y luego Center Pivot. Y ven, ya salta nuestro pivote al centro de nuestro objeto.
Ahora únicamente voy a utilizar el cuadrito de en medio para que se escale de forma proporcional. Y lo escalo un poquitito hacia afuera nada más para que salga, digamos, unos cuantos milímetros de la botella. Así además se vuelve más fácil seleccionarlo. Ok, entonces ya que tengo mi etiqueta, la voy a seleccionar. La voy a ver desde el frente, tratando de que esté lo más centrada posible. Y una vez que la tengo en esta posición, voy a hacer el mapping. Entonces me voy al menú, tengo que estar en el menú de polígonos, en el módulo más bien de polígonos. Selecciono Create UVs, voy a seleccionar Planar Mapping y abro la cajita de opciones. Aquí selecciono que sea en base a la cámara. Le activo que me mantenga la relación de alto y ancho. Y le doy Project. Entonces ahora selecciono mi etiqueta en modo de objeto. Y nos vamos a ir al menú de Window, luego UV Texture Editor. Ok, entonces ahora nuestro editor de imágenes, bueno, de texturas más bien. Ya vemos que creó nuestra etiqueta. Pero si se dan cuenta, las caras de los bordes están más pequeñas que las del centro. Y tenemos que tratar de que todas las caras tengan más o menos las mismas dimensiones. Entonces lo que tengo que hacer aquí es seleccionar UVs con el botón derecho. Selecciono todos los UVs de mi objeto. Y le voy a poner este icono que se llama Unfold Selected UVs. Entonces me los desdobla. Si se dan cuenta ahora, ya casi todas las caras tienen el mismo tamaño. Obviamente me lo hizo un poco más chiquito y lo giro, pero pues bueno, es lo de menos. Selecciono la tecla E o la de girar. Puedo ajustar el ángulo de mi objeto, lo pongo en el centro. Con la herramienta de escalar lo hago un poco más grande. Recuerden que aquí el objetivo es tratar de ocupar el mayor espacio posible únicamente dentro del cuadro este que sea como más gris. Entonces lo hago lo más grande sin salirme del cuadro. Ok, entonces ya que lo tengo así, voy a seleccionar primero que nada en el viewport el objeto en modo de objeto. Recuerden que si no está en modo de objeto, luego no les crea su textura. Entonces ya que está en modo de objeto, me regreso a la ventana de UV Texture Editor. Nos vamos a ir a polígonos y luego selecciono UV Snapshot. Selecciono la carpeta en donde quiero guardar la textura. Aquí mismo le pongo el nombre y la extensión. De preferencia utilicen siempre PNG para que conserve la transparencia. Le doy Save. Selecciono aquí el tamaño. Vamos a ponerle un poquito más grande. El color de las líneas que se van a ver en mi objeto. Y aquí me aseguro que también esté en PNG. En donde dice UV Range. Generalmente está el SL default, que es normal 0 to 1. Le pongo OK. Y eso ya me creó mi textura. O bueno, más bien mi guía para crear mi textura. Entonces ahora vamos a abrir Photoshop o cualquier programa de edición de imágenes que tengan. Y vamos a empezar a editar nuestra imagen. Entonces en Photoshop voy a buscar mi imagen. Tengo en Maya los proyectos. Era dragón. Source Images. Etiqueta vino. Si lo abren en Photoshop les va a aparecer así. Entonces le damos clic a este iconito para ver nuestros layers. A este layer, que son las líneas, le vamos a poner un candado para no modificarlo. Debajo de ese layer vamos a crear un nuevo layer. Igual podemos renombrar para
no confundirnos. A este layer le voy a poner un fondo blanco para que se noten mis líneas. Entonces sobre digamos estas guías, vamos a poner las imágenes que nosotros queremos que aparezcan en nuestra botella. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a buscar alguna imagen relacionada. Por aquí tengo una de la botella, bueno, la etiqueta de la botella. Entonces voy a tratar de que mi etiqueta ocupe todo el largo y ancho de mis guías. Obviamente esto la tienen que ajustar para que conserve más o menos la misma distorsión. En este caso, como ven, las líneas son negras y el fondo que tengo también es negro. Igual puedo seleccionar el layer de mis guías, le quito el candadito primero y presiono Control I para que invierta el patrón de color. Entonces, en lugar de ser negras, se convierten en blancas. Le vuelvo a poner el candadito para no editarlo más. Me regreso al layer de mi etiqueta. Entonces ahora sí es más fácil ver mis guías. Si se dan cuenta, aquí tiene como que una ligera inclinación este borde. Entonces puedo presionar el Control T para activar mi transformación libre. Y una vez que tengo activada esta herramienta, aquí arriba en las opciones, como cuadrito extraño, lo presiono y me deja distorsionar mi imagen. Por ejemplo, si aquí selecciono la esquina, vemos cómo me deja como doblarla, por decirlo así. Entonces con esto sigo un poco más el patrón de mi guía. Al hacer esto me aseguro de que no se vea distorsionada ya en Maya. Entonces todas las curvitas trato de que queden igual. Y una vez que termine, presiono Enter. Ahora, antes de regresar esta etiqueta a Maya, o bueno, más bien antes de salvarla, desactivo con el ojito las guías. Y ahora sí le doy en guardar. Lo pueden guardar como prácticamente cualquier formato. Pues digamos, en este caso el estándar es el JPG, así es que igual lo pueden guardar así. Voy a seleccionar aquí que sea JPG, dejo etiqueta en vino. Me aseguro que sea en la carpeta que quiero. Le doy salvar, ok. Entonces nos regresamos a Maya. Y en la etiqueta voy a asignarle un nuevo material primero que nada. Le doy clic, botón derecho, Assign New Material. Selecciono dentro de los materiales de Maya el Mia Material X. En el Attribute Editor me voy a la pestañita del Mia Material. Igual, por ejemplo, cuando empiezan a crear muchos materiales y todos se llaman Mia Material X 1, 2, 3, 4, etcétera, 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 luego se confunde muy fácilmente, ¿no? Entonces, de preferencia, siempre renombren sus materiales para que siempre sepan qué es qué y sea fácil encontrarlos. Entonces, en este caso voy a ponerle etiqueta Mia Material. Quiero que mi etiqueta en este caso sea ligeramente brillosita. Entonces, primero que nada le asigno el color, o en este caso la textura. Entonces donde dice color le doy clic a la cajita de opciones. En esta ventana selecciono File. En donde dice Quadratic, en el filtro, vamos a ponerle Off para que no nos cree una especie de difuminado.
Le doy clic al foldercito para seleccionar mi archivo. De aquí busco el que dice etiqueta.jpg y lo abro. Entonces aquí nos aparece nuestra etiqueta. Por ejemplo, pueden ver que aquí me quedó un poco mal porque se alcanza a ver el fondo blanco. Entonces se arregla súper fácil. Nos regresamos a Maya. Activo mis guías. Y aquí igual vuelvo a presionar Control T para activar mi manipulador. Presiono el iconito de aquí arriba para que me deje distorsionarlo. Entonces subo un poco la etiqueta para asegurarme de que no quede ninguna parte blanca en las orillas. Ok, entonces ya que lo tengo, le presiono Enter para aceptar la selección. Apago mis guías y le vuelvo a dar salvar. En JPG selecciono el mismo archivo, le digo que si lo reemplace, ok. Nos regresamos a Maya. Y en este caso, como reescribí el mismo archivo, lo único que tengo que hacer aquí en Maya es irme a la pestaña de color. Y aquí en donde cargamos el archivo, nada más le pongo en Reload. Y fíjense aquí en la parte superior que todavía se ve lo blanco, le pongo Reload. La vuelvo a cargar y ya no se ve lo blanco. Entonces ya se ve mejor mi etiqueta. Entonces a mi botella lo único que tengo que hacer es asignarle igual un nuevo material en caso de que todavía no lo tengan. Mi Material X. Le asigno el nombre y ajusto los materiales, bueno, sin el material, a los valores que vimos la clase, bueno, hace unas cuantas clases. No quiero que influya el color, no quiero que sea súper suave, quiero que sea completamente reflectivo, que los reflejos sean súper definidos. Vamos a ponerle 1.5 en las refracciones, que sea completamente transparente. En Advanced Reflections le decimos que no, bueno, más bien que calcule también las refracciones dentro del objeto. En Advanced Refractions, recuerden que para darle el color a los materiales transparentes, eso lo hacemos dentro de Advanced Refractions. Activamos que utilice la máxima distancia. Para la máxima distancia tenemos que saber cuánto mide nuestra botella. Entonces voy a ver mi botella en una vista ortogonal. Me voy al menú, selecciono Create, Measure Tools, Distance Tool. Entonces le doy un clic en un borde y luego clic en el otro borde. Y en este caso no se ve mi manipulador, bueno, mi herramienta de las distancias, porque tengo activado, si recuerdan, el que se enfoque únicamente en el objeto seleccionado. Entonces le vuelvo a dar clic a este iconito de acá, y me muestra todos mis objetos, incluido mi herramienta de medición. Entonces aquí vemos que mide 5.9 centímetros. Entonces regreso a la botella, a mi material. Entonces, si de lado a lado mide 5 punto y cacho, lo que tengo que hacer es
Bueno, más bien esta opción, cómo funciona. Supongamos que viene de aquí la luz. Llega el rayito de luz y pega a nuestra botella. A partir de la primera pared de nuestra botella, empieza a contar esta distancia. ¿Cuántas unidades puede penetrar ese rayo? Una vez que llega al, digamos aquí, supongamos que le vamos a poner 3. Entonces de este borde empieza a contar 3 unidades hacia adentro. En el momento que llegan esas 3 unidades, de aquí para acá, nuestro objeto empieza a tomar el color que le asignemos aquí abajo. Entonces le decimos que utilice este color. Y aquí seleccionamos el color que queremos. BRDF también es otra de las opciones que tenemos que activar. Entonces le decimos que utilice los reflejos de Fresnel para que se vean más realistas. ¿Qué más? Dentro de Advance le decimos que únicamente calcule los reflejos reales referentes a nuestras luces en la escena. Entonces donde dice Specular Balance le vamos a poner 0. Básicamente eso es todo lo que tenemos que cambiar. Y vamos a hacer la prueba más que nada para ver qué tanto se colora nuestra botella. Voy a hacer aquí un render. Si por ejemplo le dan clic a este iconito que se ve como una cámara, les muestra su imagen antes de renderar. Esto nos sirve para, si le doy aquí clic y hago un rectángulo, se marca en un cuadrito rojo. Eso es para renderear únicamente ese cuadrito y no toda la imagen, como para agilizar un poco las pruebas. Entonces ya que tienen seleccionado su cuadrito, le dan clic acá al botoncito, en lugar del render normal, le dan al que tiene el cuadrito alrededor. Y eso únicamente rendería esa porción de la imagen. Entonces vamos a ajustar el color de nuestra botella. Recuerden, seleccionamos nuestra botella, nos vamos al material, dentro de Advanced Refractions, este numerito, la Max Depth, es lo que determina qué tan intenso es nuestro color. Por ejemplo, así se ve ahorita el 3. Si le pongo un número menor, vamos a ver cómo se ve. Se ve un poco más oscura. Entonces con este valor, es con el que tienen que jugar para definir la intensidad de su color. En mi caso creo que así lo voy a dejar. Cuando hacen la extracción de las caras, en este caso por ejemplo de la botella y la etiqueta, comparten todavía cierta historia. Entonces por ejemplo aquí lo que abrí esta ventana se llama Outliner. La pueden abrir si le dejan presionado el botón, la barra de espacios en su teclado, ponen su mouse en la parte de arriba del menú, le dan clic con el botón izquierdo y aquí les aparece la opción Persp Outliner. Entonces eso les muestra esta ventana, la perspectiva y el outliner. El outliner es una lista de todos los elementos que hay en su escena, tanto geometría como luces, como nodos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ver, tenemos este iconito que se ve como blanco con una flechita, significa que es como una especie de grupo. Dentro de este grupo tenemos estos 3 objetos. Los que se ven como grises con rayitas significa que son polígonos. Entonces tenemos 2 polígonos, uno es la botella y otro es la etiqueta. Y este otro es como el transform. El transform es como la herramienta que utilizamos para extraer las caras. Entonces, como este ya no nos sirve, bueno, primero que nada recuerden seleccionar sus objetos y borrarles la historia para que no tengan problemas después. Entonces los selecciono los dos, me voy al menú Edit, luego Delete by Type, History. Y ven, eso quitó el último nodo de acá.
igual también lo mismo que en sus materiales aplica con su geometría. Siempre póngale nombres a sus objetos para que sea más fácil encontrarlos después. Entonces aquí nada más le dan doble clic y pueden cambiar el nombre. Cuando es un grupo, aparte del nombre, yo le pongo GRP al final para que sea más fácil visualmente de identificar, que es un grupo. Entonces, ¿cuál es la ventaja del grupo? Por ejemplo, si selecciono nada más la botella y con mi herramienta de mover la muevo, pues se mueve la botella, pero la etiqueta se queda ahí, ¿no? Y lo mismo pasa con la etiqueta. Si nada más selecciono la etiqueta, la muevo, pues pasa lo mismo. Pero en lugar de, si selecciono en lugar de los polígonos como tal, selecciono el grupo, obviamente puedo mover todo lo que esté dentro del grupo al mismo tiempo. Entonces eso es mucho más útil. En objetos tan sencillos como este realmente no notan la diferencia, ¿no? Pero ya en un modelo complejo que tiene miles de objetos, sí es muchísimo más fácil seleccionarlos y moverlos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dentro del grupo, bueno, más bien una vez seleccionado el grupo y al momento de activar nuestra herramienta de mover, igual que hace rato vemos que el manipulador está fuera de nuestro objeto y es mejor que esté como que en el centro. Entonces me voy al menú, selecciono Modify, Center Pivot y ya está en el centro de nuestro objeto, nuestra herramienta. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es seleccionar el grupo. Por ejemplo, ¿cómo selecciono el grupo si no tengo abierto el outliner? Una forma fácil de seleccionar nuestro grupo es darle clic a cualquiera de los dos objetos que estén dentro del grupo y luego presionar la flecha hacia arriba y eso selecciona el grupo. Entonces yo nada más quería seleccionar este grupo para girar mi botella y que la etiqueta esté de frente hacia mi luz para poder apreciar más los detalles. Entonces si aquí hago un render, y pues ya alcanzamos a ver aquí cómo se ve nuestra etiqueta. Mi etiqueta de hecho se ve como demasiado reflejante. Entonces la voy a seleccionar y voy a ajustar los materiales un poco más. En este caso ya tenemos el color, el weight, que es qué tanto afecta nuestro color al objeto. Está bien dejarlo en 1. Roughness, recuerden que es qué tan porosa, por decirlo así, es la superficie o qué tantas imperfecciones tiene. En este caso, como es papel, pues sí tiene suficientes imperfecciones. Voy a ponerle pues 0.6 alrededor de. Reflejos, qué tan reflejante quiero que sea. No quiero que sea muy reflejante, entonces voy a ponerle aprox 0.1. ¿Qué tan definidos quiero que sean los reflejos? Pues más bien quiero que sean borrosos, entonces aquí voy a ponerle, no sé, 0.2 por ejemplo. Refracciones no utilizo. BRDF también podemos activar esto para que los pocos reflejos que tenga mi etiqueta sean físicamente correctos. Y de momento eso es todo lo que quiero cambiar. Y vamos a ver cómo se ve nuestra etiqueta con estos cambios. Que entonces ya se ve más bien opaca, no tan reflejante como hace rato. Perfecto. Entonces ahí ya depende del look que quieran ustedes, ¿no? Lo pueden poner más reflejante o menos reflejante o como quieran.
Ahora, ¿cómo le ponemos lo que les comenté la clase pasada? Utilizando el bump mapping, simular que aquí tiene como extruido el, no sé, algún nombre o la cantidad de alcohol o whatever. Entonces, para hacer eso, primero tenemos que hacer el mapeo de nuestra botella. Entonces voy a seleccionar mi botella, le doy clic al iconito de acá para centrar o enfocarme nada más en este objeto y que me esconda a los demás. Entonces, como vimos la clase pasada, una forma fácil de hacer esto es seleccionar, bueno, irnos primero que nada a una vista ortográfica. Con la botella seleccionada, nos vamos al menú, seleccionamos Create UVs, Planar Mapping, volvemos a abrir nuestra cajita de opciones, nos aseguramos que esté en cámara y Keep Image Width Height Ratio. Le pongo Project. Entonces selecciono mi objeto, me voy a la ventana del UV Texture Editor y vemos que aquí están todas las caras encimadas. Entonces ahora tengo que hacer los cortes para dividir digamos, las caras externas del objeto, las caras internas, las tapas superior e inferior. Entonces vamos a ajustar esto un poco por acá. Entonces en mi viewport voy a seleccionar primero como que la tapa de arriba. Para cortarla selecciono los edges. Voy a darle doble clic para que me seleccione todo el loop de edges de este lado y de este lado. Entonces, ya que tengo esta parte de acá y esta parte de acá seleccionados, me voy aquí a la ventanita del UV Texture Editor y le doy clic a las tijeritas para que me corte esta parte de arriba. Entonces ahora si selecciono UVs aquí y selecciono cualquiera de los UVs que están arriba, con uno solo que seleccione, luego voy a darle Control, botón derecho, to Shell, y luego selecciono mi herramienta de mover y ya puedo separar o mover más bien el objeto que ya tenía separado. Lo hago a un lado ahorita para que no me estorbe. Y ahora voy a hacer lo mismo con la parte de abajo de la botella. Selecciono Edges. Aquí voy a darle... de repente se pone loca la selección y no me deja. Entonces le doy doble clic para que me separe toda esta parte de aquí abajo. Entonces, ya que están seleccionados los bordes, en el UV Texture Editor le doy clic a las tijeritas otra vez para que lo corte. Otra vez aquí selecciono UVs, le doy clic a un solo UV, luego Control, botón derecho, to Shell, para que me seleccione toda esta sección. Ya lo puedo mover, otra vez lo hago a un lado para que no me estorbe. Entonces ahora ya tengo que separar la parte de abajo pero de dentro de la botella. Igual aquí selecciono Edges, doble clic a un Edge para que me seleccione todo el borde interno de la botella. En el UV Texture Editor le doy clic a las tijeritas para que lo corte. Y otra vez selecciono aquí UVs. Le doy clic a cualquiera de los UVs que estén dentro de la parte de la botella, de abajo. Otra vez Control, botón derecho, to Shell. Con mi herramienta de mover lo hago a un lado para que no me estorbe. Entonces ahora ya nada más me quedan en esta parte de aquí, digamos, las caras de la pared externa y la pared interna de la botella. Ahora estas tengo que cortarlas como si agarrara un cúter y lo pasara por uno de los bordes para separarlo y poder extenderlo. Entonces aquí ya nada más selecciono Edges, le doy doble clic a uno de los Edges, me selecciona básicamente todo esta parte. Entonces igual aquí le doy clic en cortar, selecciono UVs, le doy clic a uno de los UVs de la parte externa,
control, botón derecho, to shell, mover. Entonces ya tengo separada la parte externa, la parte interna, la tapa de arriba, la tapa de abajo de la externa, la tapa de abajo interna. Y lo único que me falta hacer aquí es seleccionar UVs. Selecciono todas los UVs de esta parte y le doy clic aquí en Unfold Selected UVs. Entonces ya me los desdobla. Si ven, aquí tiene como que mucha distorsión. Entonces voy a darle Z para regresar el cambio que hice. Y en estos casos, como les dije la clase pasada, es más fácil seleccionar como secciones. Entonces agarro todos los UVs de abajo, le doy clic en Unfold. Luego selecciono otra sección de la botella y le doy Unfold UVs otra vez. A ver, esperen, una forma más fácil vamos a intentar. Seleccionamos todos de nuevo y esta herramienta de acá que dice Smooth UV Tool, le damos clic y al darle clic aquí nos aparece una herramienta. Una dice Unfold y otra dice Relax. Entonces primero vamos a relajar los UVs. Le dan clic y mueven su cursor a la derecha y aquí vemos cómo empieza a relajar los UVs. Luego le damos en Unfold, igual le damos clic y arrastramos nuestro mouse hacia la derecha y vemos cómo empieza a desdoblarlos. Una vez más. Vamos a intentar relajarlos de nuevo. Volvemos a desdoblar. Y seguimos desdoblando. Y creo que lo dejé peor que hace rato. Ajaja. Ahora voy a seleccionar la parte de arriba y le voy a dar a la herramienta de acá de Unfold Selected UVs. Y sigue haciendo cosas raras. Entonces ven, así seleccionando distintas partes empieza a tomar más forma, entre comillas, nuestra botella. En la parte de arriba sigue haciendo cosas raras, pero eso ahorita no nos importa mucho. Lo que nos importa es la parte de abajo. Mientras que esta parte, que es en donde vamos a poner nuestra textura, la parte de acá, como que más cuadradita, pues ya con eso nos damos por bien servidos. Entonces, esta la podemos dejar de mientras así. Seleccionamos otra parte de la botella, le damos un Unfold Selected UVs. Lo mismo con los demás. Igual, por ejemplo, si estos quieren que queden perfectamente en circulitos, pueden seleccionar los objetos, seleccionan Faces, hacen un cuadro de selección para que le seleccione todas las caras de este mesh. Y una vez seleccionadas, vamos a hacer una proyección plana desde arriba. Entonces nos vamos al menú, seleccionamos Create UVs, Planar Mapping, abrimos nuestro cuadrito de opciones. Y en este caso queremos que lo haga sobre el eje de las Ys. En este caso podemos decirle que desactive el Keep Image Width and Height Ratio. Le damos en proyectar. Entonces crea nuestra proyección desde arriba en las caras que queremos.
y nuestro UV Texture Editor ya se ve completamente redondito. Entonces igual podemos moverlo a un lado para que no nos estorbe. Seleccionamos los UVs y le vamos a dar una vez Unfold para que lo desdoble. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo con el de abajo. Seleccionamos todos los UVs de ese shell. Luego seleccionamos botón derecho, Face. Entonces con todas nuestras caras seleccionadas, nos vamos al menú. Seleccionamos Create UVs, Planar Mapping. Seleccionamos UVs. Le damos Unfold. En este caso lo hizo demasiado pequeñito. No hay problema, nada más seleccionamos nuestros UVs y lo escalamos desde el centro. Ok, aquí está pasando algo muy raro. Ok. Y el único que nos falta ahora es la parte de arriba. Entonces, igual seleccionamos Faces, seleccionamos nuestro objeto, que le damos en Create UVs, Planar Mapping. Seleccionamos los UVs. Vamos a escalarlo un poco más. Y listo. Entonces ahora nada más tenemos que asegurarnos de que todos nuestros objetos estén dentro de este cuadrito. Entonces voy a seleccionar este, que es el que más nos importa, y lo escalo para que ocupe el mayor espacio posible. Como aquí es el único lugar donde vamos a poner la textura, realmente los demás objetos no me importan mucho. Entonces ya que acomodé ese, los demás los puedo poner alrededor. Igual también puedo escalarlos para que no ocupen tanto espacio. Ok, entonces ya que tengo más o menos hecho mi UV layout, voy a seleccionar mi objeto. Recuerden, en modo de objeto, selecciono Polygons, UV Snapshot. Selecciono la carpeta donde quiero guardar mis guías. Le pongo la extensión. Le doy OK. Ahora nos regresamos a Photoshop. Vamos a abrir las guías en los layers. Recuerden renombrar sus layers. En el caso de las guías le ponemos el candadito para que no lo modifiquemos sin querer. Vamos a crear un layer abajo y le ponemos fondo blanco. O bueno, más bien en este caso, como va a ser el bump mapping, recuerden que para que no modifique la superficie de nuestro objeto, tiene que estar en 50% de gris. Entonces para hacer esto podemos seleccionar en este caso por ejemplo el layer del fondo, y voy a presionar Shift y F5. Eso me va a sacar esta ventanita. Entonces aquí le digo que me selecciono 50% gray, modo normal y opacidad 100%. Le doy OK y eso me llena automáticamente mi layer con el color que necesito. Entonces ahora aquí recuerden, el blanco simula que el objeto, bueno, más bien que como si extrajéramos las caras, y el negro más bien como si las metiéramos al objeto.
Entonces aquí voy a utilizar mi herramienta de textos. Me aseguro que esté en color blanco para que saque las letras del objeto. Voy a darle un clic aquí y voy a ponerle, no sé, por ejemplo, 750 mililitros. Ush. Vamos ahí, cualquier texto X, ¿no? Entonces ahora si se fijan, obviamente mi texto está perfectamente recto, pero en la botella tenemos una pequeña curvatura. Entonces tenemos que ajustar nuestro texto también como para que siga esa curvatura y se vea bien en nuestra botella. Si no, de lo contrario, al momento de poner esto en malla, lo que se va a ver chueco va a ser la letra en lugar de la botella. Entonces, si selecciono con la herramienta del texto aquí en Photoshop, le doy clic aquí a este iconito y aquí puedo seleccionar un arco, y en el bend puedo seleccionar como la curvatura. Vamos a ponerle OK, nada más lo ajustamos un poco más. Y pues ahí aparece que está más o menos decente el asunto. Igual que hace rato, ya que estoy listo para guardar mi archivo, desactivo mis guías y salvo mi archivo. Vamos a salvarlo como JPG y vamos a ponerle botella bump. Nos regresamos a Maya, a nuestra botella, en el Attribute Editor, en la pestaña del material. Si se van hasta abajo, tenemos una pestañita que dice Bump. Tenemos dos opciones, Overall Bump y Standard Bump. Aquí vamos a utilizar, en este tipo de textura, siempre vamos a utilizar el Standard Bump. Entonces le damos clic a nuestra cajita de opciones, seleccionamos File, aquí donde dice Bump Depth, esto es como que qué tan intenso es nuestro efecto. Entonces aquí podemos jugar con la intensidad. Vamos a ponerle de entrada 0.5. Nos cambiamos a la pestañita aquí arriba en donde dice File. Primero que nada desactivamos el filtro. Y en el foldercito vamos a seleccionar nuestra imagen. Ok. Entonces vamos a hacer un render de prueba para ver cómo se ve nuestro efecto. Digo, ahorita la resolución de nuestra botella está muy baja. Bueno, no de la botella, sino del render. Pero ahí se alcanzan a ver como los reflejos del texto que acabamos de poner. En el caso, por ejemplo, de que esté muy intenso su efecto y quieran reducirlo, seleccionamos primero la botella, nos vamos al material. Igual, por ejemplo, si ven que ahorita tengo muchas pestañitas aquí, para eliminar las que, digamos, no me sirven, le borro la historia del objeto. Entonces ahora ya nada más tengo las tres elementales. Entonces dentro de la pestaña del bump, en donde dice Standard Bump, le damos clic a la flechita
y nos va a aparecer esta ventana. Igual aquí arriba podemos ver el Place to Texture o File. Si le damos clic a esta pestaña, a esta flechita de aquí abajo, nos pasa al Bump 2D. Aquí es en donde les dije hace rato, ¿no?, que ajustábamos la intensidad de nuestro bump. Entonces ahorita voy a ponerle 0.1 porque me parece que estaba demasiado intensa. Y le voy a dar Render. Y vemos que está un poco menos intensa el efecto. Igual podemos hacer pruebas para ver qué tan intenso es el efecto. Por ejemplo, aquí en este caso, para que se vea más realista, me parece que 0.05 es el valor adecuado, que es muy sutil, pero aún así está presente ahí, ¿no?, en la batalla. Y bueno, en este caso también vemos que está demasiado grande el texto. Sería cuestión de pasarnos a Photoshop y hacerlo nada más un poco más pequeño. JPG, seleccionamos el mismo archivo, le damos OK. Y recuerden, si quieren recargar su archivo, se pasan a la pestaña donde tienen el cargado del archivo y nada más le ponen en Reload. Entonces aquí vamos a renderar de nuevo. Y ya vemos que está mucho más pequeño el texto. Y así es como ponen bump mapping en sus objetos.